La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Diálogo sobre Venezuela, más desencuentros que encuentros. No es muy realista pedir la salida de Maduro como condición del diálogo. Expertos no ven con claridad una salida a corto plazo. De una humilde zona de Caracas a la capital de Estados Unidos. Mira, fui niñera, trabajé en el Dolphin Mall, trabajé en una empresa que distribuía carnes por los restaurantes. Entrevista con Luisana Pérez Fernández, la nueva directora de medios hispanos de la Casa Blanca. ¿Se convierte China en salvavidas de PDVSA? Es una indicación que en su desesperación Venezuela ahora está listo de ceder a su patrocinador principal lo que desea. Analistas afirman que el reciente acercamiento de Maduro a Beijing tiene más intenciones económicas que diplomáticas. Se cumplen 20 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Tú ves esa torre que está ahí quedaban las Torres Gemelas. Venezolanos en Nueva York reviven la angustia de un momento que no logran borrar de sus mentes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Venezuela 360. Soy Natalí Salas Guaitero. Los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Finalizó un nuevo encuentro entre gobierno y oposición de Venezuela. 2 acuerdos parciales, mucha expectativa y, según expertos, poca esperanza de ver cambios concretos a corto plazo. Se volverán a reunir a finales de este mes para discutir sobre todo el tema económico, y todo pasa por una revisión de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Justamente estamos en vivo con nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué dice Estados Unidos? Bueno, como tú mencionabas específicamente, Natalí, una revisión de las sanciones cuando hayan acuerdos más concretos y se haya avanzado más en la negociación. Mientras tanto, el senador Menéndez, que es el presidente de la Cámara Internacional aquí en Washington, hizo una declaración conjunta con sus homólogos europeos, como el Reino Unido y otros países, en donde apoyan el diálogo, eso sí, enfocándose mucho en de que se cumplan las normas durante este proceso y sobre todo que se respeten los derechos humanos y la liberación de los presos políticos. Veamos el siguiente informe. Estados Unidos le dio la bienvenida a la segunda ronda de diálogos en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Venezolana. Un encuentro que culminó con 2 acuerdos parciales. Donde sí hemos hablado es que hay recursos aún disponibles que habían sido descongelados. Estamos pensando en mecanismos audaces, en mecanismos novedosos y en diversas formas de mecanismos para que puedan fluir los recursos. Los delegados de la Plataforma Unitaria de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro anunciaron 2 resoluciones, una en asuntos humanitarios y la segunda el reconocimiento de la soberanía venezolana sobre el territorio del Esequibo. Y aunque Estados Unidos no participa como país invitado y se ha pronunciado poco sobre el proceso, el presidente venezolano insiste en que sí hace parte del diálogo. Cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, entendemos que nos sentamos con el gobierno de los Estados Unidos, porque esa plataforma unitaria por la unidad son los políticos dependientes de los dictámenes de los Estados Unidos. Según expertos, el logro de un acuerdo parcial sobre asuntos humanitarios en Venezuela es positivo, pero levanta dudas sobre su implementación real. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, es que no va a haber concesiones sin que haya acuerdos definitivos. Las concesiones parciales privilegiaron en un principio lo humanitario antes que lo electoral, una posición política que ambas partes han tenido que ceder para poder llegar a la mesa de diálogo. Lo que esto genera es la sensación que no es muy realista pedir la salida de Maduro como condición del diálogo. El reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente del país y la participación en las elecciones regionales han sido puntos que han tenido que ceder los líderes de la oposición y por parte del gobierno venezolano. La economía es tan pésima y la situación humanitaria es tan mala
y tan trágica para el pueblo venezolano que seguramente el gobierno del presidente Maduro sabe que hay que ceder un paso. La segunda ronda de reuniones concluye con el reconocimiento por ambas partes de que el proceso va a ser largo y difícil. La próxima cita será a finales de este mes de septiembre. Por su parte, Estados Unidos, que continúa siendo un espectador lejano del proceso, esperará a que se lleguen a conclusiones de mayor peso para emprender la revisión de su política de sanciones. Bien, gracias a nuestra compañera Cristina Caicedo Smith. Y bueno, meses después del llamado de PDVSA para atraer inversión extranjera, el grito de socorro llega a los oídos de China. La nueva jugada podría replantear las relaciones entre Caracas y Beijing, sentando las bases para reactivar la producción de la petrolera estatal venezolana. Carolina Valladares tiene los detalles. Para atender todos los asuntos bilaterales. Nicolás Maduro vuelve a enfilar sus baterías hacia el gigante asiático. Es una indicación que en su desesperación Venezuela ahora está listo de ceder a su patrocinador principal lo que desea. El pasado mes de mayo, un documento interno de PDVSA revelaba las intenciones del gobierno venezolano de retomar el sistema de concesiones privadas y dinero extranjero para recuperar los niveles de producción de petróleo previos a la llegada de Hugo Chávez al poder. De acuerdo con el documento, bajo estos contratos, los inversores financiarían el 100% de las operaciones y su comercialización, no así la titularidad, que seguiría siendo del Estado venezolano. Es un sistema prácticamente concesionario, aunque la palabra concesionario no lo usan porque eso suena a prenacionalización. Según las fuentes de PDVSA citadas por la agencia Bloomberg, la estatal china, también conocida como CNPC, ya habría enviado ingenieros y personal comercial para examinar compañías de servicios locales para impulsar la producción de PDVSA y de otras 5 empresas vinculadas a la petrolera. Y si bien las medidas de la empresa china CNPC son preliminares, los expertos consideran que hay señales que indican que China estaría considerando regresar al país tras años de escasa inversión. Analistas creen que las recientes conversaciones entre gobierno y oposición son una prueba de ello. Con las negociaciones en México y el fracaso de la oposición en diciembre pasado en elecciones, hay evidencia que Maduro sí va a seguir. Yo creo que con esta nueva legislatura que ha puesto esta nueva ley, por lo menos hay un marco legal que permite que China pueda reclamar esos pagos en el futuro. En México. Y mientras Maduro pondera las ganancias políticas y económicas de las reuniones de México, en su particular partida de ajedrez, a mediados de agosto sorprendía relevando al titular de Exteriores por el hasta ahora embajador en China. Asimismo, designé como nuevo canciller de la República al licenciado Félix Plasencia. Tiene la inmensa responsabilidad de continuar la excelente labor diplomática desempeñada por Jorge Arreaza. Un nombramiento que, según los entendidos, podría avanzar la agenda política de Maduro, pero también los lazos económicos con su socio asiático. Esto probablemente haya sido bienvenido por Beijing, el tener una figura con una trayectoria en Asia, con un bajo perfil que les permite llevar a cabo negociaciones de forma discreta sin levantar alarmas en países de Occidente. Sin embargo, con una producción de 614.000 barriles de crudo en el mes de julio, según cifras de la OPEP, el objetivo del gobierno de llegar a los 3.4 millones de barriles diarios del año 98 pareciera una meta inalcanzable, al menos en el corto plazo. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Bien, hacemos una pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Ya han pasado 20 años desde los ataques del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York vivió quizás el mayor impacto posible en un día que quedó en el recuerdo de todos. Sus habitantes, acostumbrados a una urbe movida y confusa, no daban crédito a lo que veían sus ojos en el momento en que las torres del Centro Mundial de Comercio se desplomaron. Muchos venezolanos vivieron ese momento en carne propia y por eso estamos en vivo con nuestro compañero Ronen Suarca. Ronen, bienvenido después de 2 décadas. ¿Cuál es la sensación allí en la ciudad de Nueva York? Natalie, mira, aquí es una sensación de, por supuesto, una recordación emotiva con mucho de esto que tiene que ver con 20 años. Una ciudad que está alerta ante las últimas situaciones. Una ciudad que, por supuesto, en materia de seguridad se ha preparado para, entre otras cosas, esto que tiene que ver con un posible atentado terrorista. Pero es una ciudad que sigue movimiento y que luego de la caída de las torres se volvió a levantar. Como tú ves esa torre que está ahí quedaban las Torres Gemelas. Él es el padre Alexis Bastidas, párroco de la iglesia Santa Teresa, venezolano de nacimiento, pero ya se siente un neoyorquino más. Cuenta que el recuerdo de la tragedia del 11 de septiembre lo vive día a día. Pasó algo que cambió la historia de esta ciudad y de la humanidad, ciertamente. Dice que más que los momentos de angustia y confusión de ese día, guarda en su mente y en su corazón el recuerdo de muchos amigos que trabajaban en las torres del Centro Mundial de Comercio y de las que más nunca supo. Otra persona que mantiene el recuerdo vivo de ese día es Samuel Marchán, músico venezolano, oriundo de Mérida y que vive en Nueva York desde hace más de 30 años. Después de 7, 8 años que estuvo desolado, la ciudad se recuperó. Volver a ver esta área tiene vida, tiene esa connotación, ¿no?, del respeto y de la admiración por toda la gente que pereció. De alguna manera, por alguna razón, estamos vivos y que tenemos algo por la cual luchar. Samuel, ese 11 de septiembre estaba con Sandra Benítez, una amiga que hoy está en Venezuela y que así recuerda la caída de las torres. La mañanita, muy temprano, estábamos a ir a confirmar el pasaje justo en las oficinas de American Airlines y Delta que estaban en el sótano de las Torres Gemelas. Empezamos a ver las noticias y pensábamos que era una película. Para Imaria Espino, maestra venezolana con más de 32 años en la ciudad, fue duro regresar al lugar donde todo pasó. Pasé 2 años sin poder venir aquí porque era como muy sensitiva y empezaba a llorar cada vez que lo veía. Entonces me tardó un cierto tiempo venir aquí y ya creo que ya estoy sanada. Como cada año, esta fecha también es para recordar a los que se fueron. En el ataque terrorista contra las Torres Gemelas murieron 2 personas de origen venezolano. Jenny Won, nacida en Caracas en 1976, era hija de cantoneses, dueños de un famoso restaurante de comida china en la capital venezolana. También murió John Howard Bolton, quien había nacido en la capital venezolana en 1971 y pertenecía a una de las familias de mayor tradición de Venezuela. Nadie
podía responder emocionalmente a eso con indiferencia, vamos a decir. A todos nos afectó. Y te daba primero el susto de qué va a pasar. Después del susto viene el miedo. Es muy difícil de explicarle a alguien. Eso tiene que estar uno sobre sus zapatos y vivirlo, ¿no? Un día donde hubo incertidumbre, angustia, sorpresa, terror. Yo ya tenía 12 años viviendo en la ciudad. Una ciudad que siempre ha sido pujante, con mucha actividad, con mucha dinámica, con mucho espíritu, prácticamente quedar paralizada. Mi experiencia cuando vi caer las Torres Gemelas fue como un sentimiento de frustración, al mismo tiempo de impotencia. Y cuando vi ese momento, estaba en la sala de mi casa y lo que hice fue arrodillarme y orar. La tragedia, el horror, el dolor, siguen presentes aquí, después de 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Y aunque ya no están los escombros y el polvo, el recuerdo de quienes fueron víctimas de aquel ataque terrorista seguirá presente en una ciudad que, a pesar de todo, se levantó y sigue en movimiento. Ronen Swark, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York. Gracias a nuestro compañero Ronen Swark desde Nueva York. Hacemos una pausa, ya volvemos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Seguimos en Venezuela 360. Creció en los Magallanes de Catia, una zona humilde de Caracas, y asegura que ser inmigrante en Estados Unidos la hizo una mujer constante que lucha por lo que sueña. Esa determinación llevó a Luisana Pérez Fernández a alcanzar una meta que ni siquiera imaginaba: ser la directora de medios hispanos de la Casa Blanca. En entrevista con Jorge Agobián contó cómo ha celebrado sus altos y ha aprendido de sus bajos en el camino de la vida. Mira, fui niñera, trabajé en el Dolphin Mall, trabajé en una empresa que distribuía carnes por los restaurantes. No es el último, sino todos los trabajos realizados por la venezolana Luisana Pérez Fernández, los que asegura que han definido su camino de 10 años en Estados Unidos. Son momentos en los que uno se cuestiona y dice qué estoy haciendo, cuánto más va a tardar esto, en lo que sientes que dejaste todo atrás y que no sabes qué va a pasar. Eso marca todos los días de un inmigrante. Yo creo que me impulsaron a buscar esas oportunidades.
Oportunidades que llegaron primero a través de su activismo en grupos proinmigrantes y después cultivando una carrera política en el estado de Florida, donde ocupó posiciones de vocería para legisladores estatales, luego en el Partido Demócrata, la campaña presidencial de Joe Biden y como vocera en el Departamento de Salud. Tú nunca sabes a quién te vas a encontrar en tu camino, que va a estar viendo tu talento, que va a estar viendo lo que tú haces. Así que yo aproveché esas oportunidades que se me presentaron, demostré lo mejor de mí y por eso estoy aquí ahora. Sus ansias de superación son algo que esta internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela atribuye a su gentilicio y en especial a los inmigrantes venezolanos. Yo creo que nosotros hemos perdido tanto por tantos años que en el momento en que se le presenta la oportunidad al venezolano en cualquier sitio, el venezolano lo aprovecha. La venezolana se naturalizó como estadounidense apenas el año pasado. También fue cuando votó por primera vez. Venir a Estados Unidos para mí, trabajar para la Casa Blanca, es asegurarme de que cada día que yo estoy aquí es trabajar por la democracia. Ahora, tras una década de experiencias y crecimiento en Estados Unidos, empieza una etapa con propósitos claros. Yo quiero ser recordada como alguien que trae a la mesa y que se sienta allí por todas esas personas que también en algún momento quieren estar sentados allí. Jorge Agobián, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Y en Venezuela los videojuegos se han abierto campo como fuente de ingresos en medio de la crisis económica. Dependiendo del talento y las horas que se inviertan, los jugadores más destacados pueden generar al menos $200 mensuales. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta. La pureza, las partes. Desde su celular, sin pagar transporte público ni gasolina, Leonardo Torres ha encontrado en su afición una alternativa rentable para cubrir sus gastos. Los videojuegos es una opción que desde tu casa puedes generar dinero más relativamente sencillo. O sea, tienes que dedicarle tiempo, pero puedes ganar mucho dinero. Un promedio entre $200 y $500 dependiendo del videojuego. En algunos juegos, los usuarios pasan entre 8 y 10 horas frente al computador luchando por monedas, dragones o armas digitales que luego se pueden vender a otros jugadores que viven en el exterior. Hay personas adineradas
que pueden gastar $1.000, $5.000, $10.000 con tal de tener un artículo exclusivo que otras personas no tengan. Según la página de estadísticas de videojuegos Play Counter, Venezuela es el segundo país del mundo después de Filipinas con más usuarios de Axie Infinity, un juego en línea basado en la cría y enfrentamiento de mascotas digitales, elementos muy apreciados por jugadores en todo el mundo. Aunque para entrar se necesita una inversión cercana a los $1.200, el auge es tal que hay quienes ofrecen programas que se conocen como becas. Ayudas a tus vecinos, a tus amigos o simplemente una oportunidad de negocio donde tú le das la cuenta a una persona para que te la trabaje y ellos le pagan entre el 50 y el 20% al mes de lo que produce la cuenta. Para Leonardo, los videojuegos son una distracción, pero sabe que algunos de sus compañeros encuentran en el PlayStation una fuente de ingresos. Por ejemplo, aquí en Venezuela podrías vivir tranquilamente de jugar 6 o 8 partidos a la semana por un mes. El psiquiatra Luis Madrid advierte que, más allá de las recompensas, estar más de 4 horas diarias frente a la pantalla puede generar adicción y aislamiento social. Aproximadamente un 12% de los adictos a los videojuegos, que representan una alta proporción, son personas que viven de ello. Es decir, hay beneficios económicos de ello. Pero también hay consecuencias para la salud. Dolores articulares, problemas de dolor de cabeza, problemas visuales. Sin embargo, como en el día a día en Venezuela, los videojugadores también se exponen a los cortes de electricidad y fallas en el servicio de Internet que pueden hacerles perder el combate virtual y por ende la oportunidad de redondear su presupuesto. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas. Y luego de más de un año fuera de los escenarios por la pandemia, el cantante y compositor venezolano Víctor Muñoz escogió España como el país para reencontrarse con sus fans. Julia Riera nos cuenta. Yo quiero que seas como Cenicienta. Con frases de amor y reencuentro. Así llegó a España el cantante y compositor caraqueño Víctor Muñoz para volver a sentirse cerca de su público. Desde el inicio de la pandemia, esta es la primera vez que pisa un escenario. Y aunque España cuenta con el 70% de la población completamente vacunada y las cifras de nuevos contagios van de bajada, eventos como los conciertos se realizan con medidas restrictivas. Estoy súper contento de poder verme con la gente, pero no va a ser como antes, va a ser mucho más limitado. Y una invitada que no podía faltar fue la canción titulada Mi Felicidad, interpretada por Víctor Muñoz junto al también venezolano Nacho, y que se convirtió en un himno para los cerca de 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos que, según la OEA, residen fuera de su país. Que nos permite recordar cuánto amamos nuestra tierra, lo orgulloso que nos sentimos de ser venezolanos, mejor dicho, aún en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Me hace conectarme con mi país y sé que es el camino que debo tener para poder llevar la voz de Venezuela más arriba. Víctor dice sentirse orgulloso por la acogida que hasta hoy sigue teniendo la canción, aún después de 5 años. Mi intención vino desde obviamente el amor que siento por mi país y fue por, o sea, mira, tenemos que creer en Venezuela, tener fe en que puede existir un cambio, en que poco a poco las cosas pueden cambiar si uno le pone, ¿sabes?, la fe y la esperanza. Y de ahí nace esa canción, desde ese sentimiento, y por eso se llama Mi Felicidad. Es la motivación que tenemos todos los venezolanos por, ¿sabes?, ser felices, por poner a Venezuela siempre en alto. Tan alto como su felicidad por reconectar con el público. Y no solo con el venezolano, sino también con los fans españoles y de otros países que apoyan sus canciones y comparten el cariño por la cultura venezolana. Ha sido siempre el objetivo que no solo los venezolanos conozcan mi música, sino el mundo entero, porque el mensaje que yo siempre he tratado de dar a través de mi música es simplemente fomentar el amor. Víctor pronto cumplirá uno de sus deseos más anhelados, regresar a Venezuela y cantarle al público que lo vio nacer y crecer. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España.
Y Venezuela brilló en las salas de la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Italia. La película La Caja, del venezolano Lorenzo Vigas, quien por cierto se convirtió en 2015 en el primer latinoamericano en ganar un León de Oro, compite junto a otros 20 films. En La Caja se cuenta la historia de Hatsim, un niño de 13 años que atraviesa México para recuperar la caja de los restos de su padre, que había sido enterrado en una fosa común. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les habló Natalisa Las Guaitero.